llegar a hacer una evaluación cuantitativa respecto a la primera pregunta que habíamos conversado, si existía una relación. ¿Ya? Y hoy día vamos a formalizar eso y vamos a formar prueba de hipótesis y vamos a idealmente volver a conectar esto con regresión, ya sea al final de esta clase o a partir de la próxima. Ya puedo llegar, pero ¿puedo hacer una duda de la tarea? ¿Cuál es la duda de la tarea? La pregunta 10. La pregunta 10. No entiendo si es que hay que como crear muestras como o sea, pero como intervalos de confianza de las 500 muestras que nos piden. No he encontrado código base, porque hay uno, pero es para comparar como pocos. No es que viniera preparado, ¿no? Sí, esa vendría muy complicada. Si es que yo tengo, por ejemplo, si yo tengo datos de ejemplo, que esto pueden verlo estructuralmente, que se parece a lo que ustedes tienen en la tarea, ¿estamos de acuerdo? Si yo quiero tener promedios por cada uno de los grupos, la función que más hemos utilizado, hay cientos de maneras de hacer esto, pero la función más versátil, flexible, es agregar. Yo quiero decir, quiero agregar, quiero resumir esto, quiero mis datos en función de mis grupos. Los datos están guardados en la tabla D y la función que quiero es el promedio. Cada vez que quieren hacer una tabla de resumen, existe una buena posibilidad que agregar te permita hacerlo rápidamente. Insisto, no es la única manera, hay cientos de maneras distintas de hacerla, pero esto es lo más peor. Si yo hago eso, me va a generar esa tabla. ¿Ya? Y efectivamente he escuchado a varias personas decir que no les hemos dado código para generar los intervalos de confianza o para hacerlo. La respuesta, lo que espero que les quede claro, es que si yo tengo 500 filas en R, yo no hago 500 sumas. ¿Ya? R está diseñado para hacer procesamiento de datos a gran escala. Entonces, si es que yo quisiera, por ejemplo, tuviera esos datos, yo podría hacer un comando como este, donde yo digo, mira, a esta columna yo quiero restarle 4, lo que yo digo es simplemente, en la tabla resumen, creo una columna que se llama dato menos 4, y le doy el nombre de la columna que quiero operar y le resto 4. Y eso es todo lo que hay que hacer para que me aparezca una columna en que está todo restado. Si yo quisiera hacer otra columna donde sumo 5 a todos, le coloco datos más 5 y eso es todo lo que hay que hacer. Y si no están muy perdidos con la tarea, comprenderán que esto es analogable directamente a lo que tienen que hacer en ese caso, ¿cierto? Sería agarrar la fórmula del intervalo de confianza y decirlo por el resumen. O sea, con la tabla que les corresponde, pero lo que voy, el punto clave acá es que en R, si yo tomo, le digo esta columna, multiplícala por 5, va a tomar todos los elementos de la columna y los va a multiplicar por 5. Si yo tengo dos columnas, no tengo que sumar el primer elemento de la primera columna con el primer elemento de la segunda columna, sino que digo la primera columna más la segunda columna y te da la suma de esas dos columnas, en el mismo sentido que pueden promediarlas. Esto debería responder las dudas de la pregunta 10 y la pregunta 6, si no me equivoco, que eran las que me han llegado. No sé si esto aclara. ¿Hay dudas adicionales? Como regla general, si están lidiando con un computador, si están haciendo algo más de una vez, y cuando digo más de una vez, 2, 3, 4, 5, 6 veces, probablemente hay una manera de hacerlo automáticamente para todas las veces. Y ciertamente no es el caso. La gracia de aprender a programar estas cosas es que si uno puede contar el número de veces como 1, 2, 3 y muchos. Ya si más de 3 veces lo está haciendo, probablemente hay una función que lo puede hacer por ti. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a esto.
¿Otras preguntas? Continuamos entonces. Le estaba diciendo que las dos últimas clases habíamos estado viendo bases conceptuales para darle lo que necesitan para formalizar cuantitativamente la pregunta de si existe una relación entre dos variables. Hasta ahora estamos mirando signo, estamos mirando magnitud, pero seguimos sin responder desde un punto de vista cuantitativo si es que existe una relación entre dos variables o no. Lo que decía es que hoy día, con suerte, vamos a formalizar eso, en lo que vamos a llamar el contraste de hipótesis en estadística, y dependiendo de cómo nos va, podríamos ya retomar, reconectar con regresión para ver cómo es que eso se expresa en el contexto de regresión. ¿Alguna duda antes de que continuemos? La temática de toda esta unidad, ¿cómo se podría llamar? La temática de esta segunda parte del curso. O sea, en esta segunda parte del curso estamos viendo las bases de estadística diferencial fundamentalmente. En las dos clases pasadas y esta estamos formalizando pruebas de hipótesis, y de ahí vamos a ver contraste de medias. Entonces, en las clases anteriores, ¿se acuerdan de este diagrama? ¿Entienden el diagrama? Estamos diciendo, si yo tengo una población y esa población tiene una media poblacional de 50 y una desviación estándar de 10, yo podía imaginarme que iba a obtener para un determinado tamaño muestral todas las posibles muestras de ese tamaño y, por ejemplo, iba a calcular su promedio. ¿Y qué es lo que iba a generar si yo tenía todos esos promedios? Me siento no escuchado. ¿El promedio ponderado? No, eso no era. Si yo tengo una población con ciertas características, que en este caso en la lámina estoy diciendo con media 50 y desviación estándar 10, y yo defino un tamaño muestral, muestras de tamaño 10, y yo obtengo todas las posibles muestras de tamaño 10 de esa población, y calculo el promedio para todas esas muestras. Y eso va a generar la distribución muestral del promedio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Esta lámina está representando, yo tengo mi población, tengo todas mis muestras, tengo el promedio de todas esas muestras, y eso es resumido en la distribución muestral del promedio, que tenía tres características que les dije que son muy importantes que aprendieran. ¿Cuáles son esas tres características? También están en pantalla. Distribución normal. ¿Entiendo la distribución normal? La primera es que la distribución muestral del promedio va a tomar una forma de distribución normal. ¿Ya? ¿Cuáles son las otras dos? El promedio de la distribución muestral es. ¿Dijiste el promedio de la distribución de la población? Ya. Está bien, pero basta con decir el promedio de la población. Cuando eso es el resultado es que el promedio de la distribución muestral es igual al promedio de la población. Para ser claro, si es que tú efectivamente tienes la distribución muestral, eso quiere decir, tienes la distribución de todos los promedios que pueden surgir de todas las posibles muestras de un determinado tamaño, es matemáticamente demostrable que tu promedio de la distribución muestral es idéntico al promedio poblacional. ¿Y cuál es la tercera característica? Que es quizás la más importante que entienden. Esa es, pero el resto ¿se acuerdan? ¿Cuál es la tercera característica? El error estándar. ¿Cuál es el error estándar? El error estándar es efectivamente la desviación estándar de la distribución muestral. Pero ¿cómo se calcula? ¿Cuál es el valor del error estándar? La desviación estándar de la muestra partió en la raíz cuadrada de los casos.
del tamaño de la muestra, no de la población. Esa raíz cuadrada de n es, si yo tengo una población y yo te digo, quiero todas las muestras de tamaño 10, y estas son todas las posibles muestras de tamaño 10, ese n es 10. Es el tamaño de las muestras que conforman esa distribución muestral. No sé si eso ayudó. En resumen, las tres características que tiene la distribución muestral son que toma una forma de distribución normal, el promedio de la distribución muestral es igual al promedio poblacional, y 3, que la desviación estándar de la distribución muestral es igual a la desviación estándar de la población partido por la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de las muestras. ¿Ya? Y a eso le llamamos el error estándar. ¿Se acuerdan de eso ahora? ¿Dudas respecto a eso? Bueno, no todos están llenos de energía el día de hoy. ¿Qué dice el error estándar? O sea, ¿qué significa? El error estándar, a ver, piénsalo así. Ya saben qué es la desviación estándar de la distribución muestral. ¿Qué es una desviación estándar? De aquí, por favor, no me rompan el corazón. ¿Qué es una desviación estándar? ¿Qué te está diciendo? ¿Una desviación? La desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar en general? ¿Qué tan disperso está? Ya, es una medida de dispersión que te dice qué tan dispersos están los datos. Ya, si tú tienes si yo te digo, la distribución muestral te está caracterizando todas las posibles muestras de un tamaño, digamos tamaño 20. Todas las posibles muestras de personas de un país donde la muestra es de tamaño 20. Si yo te digo, la desviación estándar de esa distribución es 15, está lo mismo. ¿Qué es lo que supongamos que volvamos al ejemplo de altura, si yo te digo la desviación estándar es 15 centímetros? ¿Qué interpretarías tú? Es el 15 alrededor. ¿Alrededor de qué? De la línea de revisión. En este caso, pensemos en la regresión, te moviste a regresión, en torno al parámetro poblacional, lo que tú dirías, mirando esto, es que tus muestras van a tener una desviación estándar de dispersión general respecto al promedio poblacional. Y eso significa que si es normal, tú sabes que alrededor del 68% de las muestras van a estar entre 15 centímetros más abajo y 15 centímetros más arriba. Que cerca del 95% de las muestras van a estar entre 30 centímetros más abajo y 30 centímetros más arriba. Lo que la desviación estándar, lo que el error estándar te está diciendo es qué tan lejos del parámetro poblacional tú esperarías que estuvieran tus muestras. ¿Entienden? Si tomas una muestra muy chica, tomo una muestra de 2 personas, lo que tú esperarías es que ese error estándar fuera más grande. Podría salir, por ejemplo, experimentando 40 centímetros. Si tu muestra es muy grande, tienes 600 personas, tu desviación estándar te podría decir 2 centímetros. Cuando lo que te está diciendo eso es qué tan lejos esperarías tú que se distribuyan los promedios muestrales dentro del parámetro poblacional. ¿Pregunta? Por ejemplo, el tamaño de una muestra es 10. Perdón, si el tamaño de la muestra es qué? El tamaño de una muestra es 10. ¿Ya? ¿El estándar se calcularía como 10 partido a raíz de 10? Si la desviación estándar de la población fuera 10, sería, y el tamaño de las muestras fuera 10, eso sería 10 raíz de 10. En este caso, si la desviación estándar de la muestra es 10, perdón, la población es 10, si las muestras fueran de tamaño 5, sería 10 partido por raíz de 5. El n es el tamaño de las muestras. ¿Y el de arriba Es la desviación estándar de la población. Letra griega, sigma, está caracterizando un parámetro poblacional. Que para ustedes debiera ser redundante que yo diga parámetro poblacional, porque si es un parámetro, es una característica poblacional. ¿Otras preguntas respecto a esto? Lo vimos la clase pasada, seguimos avanzando. Ya. Y donde nos quedamos la clase pasada fue con esto. Tomamos esa idea y dado que en base a la distribución muestral yo tengo una expectativa de qué tan lejos van a estar distintas proporciones de muestras, yo puedo desarrollar la idea de intervalo de confianza. Dado que yo sé que el 95% de las muestras van a estar entre menos 1,96 y más 1,96,
yo puedo construir ese intervalo y si bien yo voy a obtener una sola muestra, yo puedo igual poner ese intervalo en torno al promedio de la muestra y decir que 95 de cada 100 veces yo esperaría que una muestra de estas características capturara en ese rango el parámetro poblacional. ¿Se acuerdan de esto? ¿Entienden la lógica de esto? ¿Ninguna pregunta respecto a esto? ¿Continuamos? ¿Podría hacer una pequeña descripción en caso de que se haya olvidado un dato Como una pequeña... de lo que trataba en general? Es lo que acabo de decir, que si tú sabes cuál es la distribución de las Sí, muestras, pero me refiero a lo que está a la derecha. acá Claro. está ilustrando la idea de a lo que me refiero cuando ustedes dicen 95%, eso es 95 de cada 100 veces o una de cada 20 veces. Si yo digo, a ver, al azar yo saco una muestra de esta población, yo esperaría que el 68,2% de las veces estuviera en este rango y que el 95% de las veces estuviera en este rango y que cerca del 99,9% en ese rango. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, yo tomo el rango del 95%, que es este, y lo que estoy diciendo es que si ese rango tiene que capturar tiene que estar 95% de las veces en este espacio, yo esperaría que solamente por azar una de cada 20 muestras yo tuviera la mala suerte que la obtuviera, por ejemplo, con un promedio que está acá, que no estaría capturando el parámetro poblacional en ese rango. ¿Esto tiene que ver como con la banda del residuo filtrante o no? Está todo relacionado. La banda de los residuos está construida en torno a la lógica de la distribución normal. Está diciendo, si es que yo creo que mis residuos se distribuyen normalmente, yo espero que haya una proporción de los residuos. En el sentido que está construido en torno a la lógica de están distribuidos normalmente, ¿dónde puedo esperar que estén? Es la misma lógica. Ahora estoy tomando esa misma idea y la estoy aplicando en este caso a la distribución muestral. ¿Otras dudas? ¿No? Ya. Entonces, si esto está claro, lo que estaba antes que hemos visto es, bueno, esto es de la primera clase, vimos que habían distribuciones de probabilidad, hay distintos tipos de distribución de probabilidad, la normal es particularmente importante porque por el teorema del límite central hay muchas que van a converger a esas cuando yo las agrego. Y lo que estábamos viendo es que todo lo que ustedes sabían de puntaje Z, cuando ya está en forma de distribución normal, ustedes lo pueden aplicar. ¿Ya? Esto es un resumen de lo que habíamos visto hasta ayer, y esto, hasta la clase pasada, y esto es lo que les vuelvo a insistir, es fundamental que aprendan desde la distribución muestral. ¿Ya? Esto va a aparecer por todos lados en lo que queda del curso. Todo esto de resumen. Entonces, los intervalos de confianza fue lo último que vimos en la clase pasada. Estoy adelantándome acá, si hay preguntas. El punto clave era que yo puedo construir un intervalo de confianza de tal manera que yo puedo hacer una afirmación con un grado de confianza, 95% en este caso, para decir que algo que en base a una información que yo tengo respecto a una muestra, yo puedo decir, por ejemplo, que con un 95% de confianza el valor que estoy tratando de estimar está entre 7,8 y 10,2. Y ustedes cuando ven eso debieran poder entender más o menos la lógica de dónde salió esto. Si yo les diera solo esa información, ¿ustedes me podrían decir cuál es el promedio que la persona encontró en esa muestra? ¿Por qué no podrían decirme cuál es el valor que encontró en la muestra? Asumiendo que construir el intervalo de confianza, como yo les decía. La mitad de eso. ¿Ya? ¿Y cuál sería? ¿Cuál es el tamaño del rango? ¿Cuál es el tamaño de ese intervalo de confianza? ¿Cuál es el tamaño? Porcentaje. A menos que me esté fallando la batería, debe ser 2,4, ¿no? ¿Ya? ¿Entienden por qué es 2,4, cierto? Ya. Ya. Entonces, el error estándar, como lo hemos visto hasta ahora, es simétrico, ¿cierto? Está para abajo y para arriba. Ya. Entonces,
¿qué espacio hay entre la media y un extremo? Hay un extremo por 1,2. Ya, entonces con esa información, ¿me pueden decir cuál es el porcentaje que yo obtuve en esa muestra? Eso es, ¿ya? Desde esa información, ya. Y ustedes debieran entender, poder reconstruir de a dónde salió eso. Como la persona tomó una muestra, le salió un porcentaje de 9, construyó un intervalo de confianza y lo que está diciendo es que por un 95% de confianza cree que el parámetro poblacional se encuentra en ese rango. ¿Se entiende? ¿Qué es la prevalencia? Prevalencia es un término que utilizamos para decir qué tan a menudo en una población tú observas algo. La prevalencia de un trastorno psiquiátrico es el porcentaje en el cual ese trastorno psiquiátrico se observa en una población. Si un 95% serían 2 desviaciones de la encontraría la expresión. Redondeando, sí. ¿Cuál sería la cifra exacta con la cual lo construiste? 1,96. Arriba. Sí. Entonces, si es 1,2, podemos decir que la desviación es 1,1 sería 0,5. Puedes recuperar también la... Ya. ¿Se entiende la afirmación? ¿Se entiende lo que está diciendo en este caso? Esta fórmula la tienen que saber, ¿ya? Pero lo más importante que quisiera enfatizar es que debieran entenderla. Ustedes deberían entender que el intervalo de confianza se construye como: yo parto del promedio de la muestra que tengo y construyo el intervalo de confianza en base a dos piezas de información. Uno, el tamaño del error estándar, y dos, el grado de confianza que yo quiero tener, expresado en términos del valor de Z que captura ese grado de confianza en la distribución. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Yo quiero construir, volvamos a esta afirmación, si yo quiero decir algo así como la prevalencia de la población está entre 7,8 y 10,2, yo quiero dar un rango, y ese rango está en torno a lo que yo observé en la muestra. Para volver a lo básico, la intuición que ustedes debieran tener en este punto es que cuando ustedes toman una muestra de personas y obtienen un promedio, ustedes no debieran asumir que la población es idéntica a esa muestra. Debieran entender que si yo les pregunto a ustedes, no sé, saco a 5 de ustedes y les pregunto si les gusta la sandía y 4 de esos 5 dicen que sí, yo no puedo llegar y asumir, el 80% de los estudiantes de psicología les gusta la sandía y eso debe ser la respuesta correcta, ¿se entiende? ¿Por qué? Por muestreo, eso puede variar. O sea, la pregunta es, ¿dónde estará el parámetro poblacional? Yo no puedo simplemente asumir que es lo que observé en la muestra. Entonces, mi primera pieza de información es qué es lo que observé en la muestra, pero sobre eso quiero agregar un área de incertidumbre pensando en que si toda esta maquinaria estadística está haciendo sentido, ¿dónde podría estar ese parámetro poblacional? Y la manera en que voy a construir ese intervalo de confianza, piénsenlo como un rango de incertidumbre que yo le estoy dando en torno a lo que observé, lo voy a construir en base a dos piezas de información. Uno, ¿cuál es el error estándar de la distribución muestral? ¿Se entiende por qué quiero hacer eso? ¿Alguien me puede explicar por qué estoy usando el error estándar de la distribución muestral? Bueno, diría que es para poder obtener un rango y observar si en ese rango está el parámetro. Estoy de acuerdo, ese es el objetivo. Pero ¿por qué tiene sentido que yo ocupe el error estándar de la distribución muestral para construir el intervalo de confianza? Lo que les estoy pidiendo es que es lo que hemos estado conversando. ¿Vale? ¿Me puede explicitar la lógica de por qué el error estándar de la distribución muestral me debería decir algo respecto a qué tan lejos o cerca está este promedio del parámetro, este promedio muestral del parámetro poblacional? Sería la desviación estándar De la distribución muestral. ya, y Que si es sería una distribución normal, entonces tenemos la escala del 95% y eso no lo quiero. el error estándar me está diciendo qué tan lejos tienden a estar las muestras del promedio poblacional, en particular entendiendo que yo estoy asumiendo que las muestras se distribuyen normalmente por el teorema del límite central y la desviación estándar me está diciendo qué tan lejos están. Entonces, si es que yo tengo una hipótesis respecto a qué tan lejos se distribuyen las
muestras en torno al parámetro poblacional, yo puedo utilizar esa información para construir el intervalo de confianza. Esa es la lógica. Entonces, continúo con la idea. La primera pieza de información que yo tengo cuando quiero construir un intervalo de confianza, un área de incertidumbre, si lo quieren, un rango de incertidumbre, para expresar qué tan lejos, qué tanta información creo que tengo respecto a dónde se encuentra un parámetro poblacional. Parto con lo que observé en la muestra, pero a eso tengo que construirle este intervalo, y por un lado tengo el error estándar, y por el otro lado tengo el valor Z, que captura o expresa el grado de confianza que yo quiero darle a mi afirmación. ¿Por qué Z está asociado a ese grado de confianza? ¿Cómo me puede explicar eso? Porque el puntaje Z estandariza, o sea, ¿cómo decirlo? El puntaje Z como que nos da la medida de como a cuántas desviaciones estándar yo debería como alejarme del promedio para obtener el intervalo del 95%. O sea, para capturar el 95% de los datos. Exactamente, esa es la idea. El valor Z, si yo tengo una distribución normal y yo digo quiero capturar el 95% de las distribuciones, tengo que capturar el 95% del área bajo la curva. Y el valor Z es la manera en la cual yo digo, ya, entre este valor Z y este valor Z está el 95%. O el 68,2 o el 99,99, es lo mismo. El punto es, si ustedes dicen quiero tener un 50% de confianza, lo que tienen que hacer es capturar el 50% del área bajo la curva. Y eso está indicado por un determinado valor Z que captura ese porcentaje. ¿Se entiende? Dos preguntas. Uno, ¿ahí el Z sería 1 o 2? ¿O sería el puntaje que muestra? O sea, menos 1 y 1, ¿o sería la lógica es, tú eliges un porcentaje y ese porcentaje está asociado a un determinado valor de Z. Si tú quisieras capturar un 1% un intervalo de confianza del 1%, sería 0, algo el valor Z. Estaría acá muy pegado, menos eso y más eso. Si quieres capturar el 68,2, ya estás en 1. Si quieres capturar más del 95%, tienes que moverte al menos al 1,96 y para allá. Entonces, cada uno de los valores de Z te está capturando, cuando tú lo haces simétrico, un determinado porcentaje. Y puedes capturar cualquier porcentaje que tú quieras. Y aquí viene una parte que ustedes se van a saltar. En los años antiguos, habían tablas en los libros y uno para buscar un porcentaje de Z tenía que aprender a usar una tabla que yo ya no les enseño porque R les da ese valor automáticamente. Si tú dices, quiero un intervalo de confianza de 63,2%, tú le das un comando a R y R te va a decir, el Z de 63,2% es 0,90 y tanto. Y ese Z, si tú dices, entonces yo voy a tomar 0,90 y tantos para acá y 0,90 y tantos para acá, y eso va a capturar tu 63%. Perfecto. ¿Y el promedio de qué es? Primero, ¿Qué? ¿Es de la población? En la fórmula. La del límite inferior y superior. Fíjate que esto es lo que tú estás calculando, entonces esto de partida tiene que ser algo que tú tienes disponible. Y normalmente tú no tienes disponible la información poblacional. El intervalo de confianza lo construimos, por ejemplo, como en la afirmación que está acá, a partir de lo que tú lograste obtener como muestra. Tú tienes una observación de un estadígrafo y lo que estás haciendo es construir un intervalo de confianza en torno a ese estadígrafo. Entonces el promedio era... Exactamente. Voy a repetir, esta fórmula ustedes debieran saberla. Hay una probabilidad altísima, casi bordeando la certeza de que esto va a ser preguntado en la prueba, y lo que quiero insistir es que tienen que saberse esta fórmula, no memorizándose las letras, tienen que entender qué es lo que está pasando acá. Yo tengo el promedio observado de la muestra y tengo que crear esta área de incertidumbre, y esa área de incertidumbre tiene dos componentes: el error estándar, que me dice algo respecto a cómo se comportan las muestras en la distribución muestral, y el valor Z, que está expresando qué tantas de esas muestras quiero capturar. Perdón, ¿hay una pregunta acá? Sí, ¿por qué en el error estándar la N es mayúscula y acá es la N minúscula? Porque cuando hice el dibujo de la lámina, en la lámina le puse la N mayúscula, pero en realidad es la misma N. Puedo corregir eso después. Ya.
la fórmula de error estándar, la n siempre significa el tamaño de la muestra. Perfecto. Y la desviación estándar es de la muestra también. En este caso, ya, cuando está con letra, y esto tienen que aprenderlo también, letras griegas igual parámetro. En este caso, todavía estamos jugando en este mundo imaginario en el cual yo le estoy diciendo conocemos la desviación estándar de la población. Como les adelanté la semana pasada, en menos de 2 módulos vamos a decir tampoco conocemos eso, y eso lo vamos a reemplazar por una S. Y cuando esté con una S va a representar un estadígrafo y va a ser la desviación estándar de la muestra. Igual, por ejemplo, en la tarea de B, sí sabíamos la... Eso porque en el fondo te estamos nosotros, igual como en este gráfico yo te dije, mira, te estoy diciendo que la población tiene ese promedio de esa desviación estándar, pero eso es porque estamos jugando a que sabemos el modelo generador de los datos. Ahora, hay escenarios en los cuales les voy a mostrar un rato en que uno plausiblemente podría decir, ah, ya, eso es la desviación estándar de la población, a pesar de que no conozca la muestra en particular. Pero no son muchos, son muy cotidianos los escenarios en los cuales tú te sientes la confianza en eso, y normalmente lo que hacemos es estimarla a partir de la muestra. ¿Había otra pregunta? Ya, estamos acá. ¿Se entienden? ¿Dudas respecto a esta fórmula? ¿Dudas respecto al concepto de intervalo de confianza? Concepto fundamental, las muestras tienen variación, el estadígrafo no es igual al parámetro, lo que yo tengo de la muestra no es igual al parámetro, y lo que está haciendo la estadística es decir, en vez de simplemente creerle a lo que yo observo en la muestra e ignorar el hecho que yo sé que hay variabilidad producto del tamaño de esa muestra, lo que yo voy a hacer es incorporar eso y en vez de decir, ah, hay un 9%, voy a decir una afirmación de ese estilo. Hay entre un 7,8 y un 10,2%. ¿Se entienden? Estoy tratando de expresar el grado de incertidumbre que yo tengo respecto a cuál es la característica de la población dependiendo del tamaño de la muestra. ¿En qué sentido depende del tamaño de la muestra? Ya, entonces, ¿qué se traduce eso? Si yo tuviera una muestra mucho más chica, ¿qué pasaría? El intervalo de confianza que sería expresando el grado de incertidumbre que yo tengo. Y si la muestra fuera mucho más grande, se reduciría. Entonces ahí, por ejemplo, quizás diría está entre 8,8 y 9,2, si es que fuera una muestra mucho más grande. Lo que expresaría el grado de información que yo tengo y por ende el mayor nivel de precisión que yo tengo en mi estimación del parámetro. Todavía no tengo por qué como decir como que no sería 9%, porque no puede ser como hay 95% de probabilidad entre el 7,8 y el 9%. No es que un 95%, no hay un 95% de probabilidad que esté ahí, tienes un 95% de probabilidad de haber capturado el valor del parámetro en ese rango. Volvamos acá al ejemplo, al diagrama con el ejemplo. Lo que tú estás diciendo es, yo creo, cuando hago un intervalo de ese tamaño, que si yo repitiera este ejercicio 20 veces, solamente una de esas 20 veces me pasaría eso, que el intervalo no captura el parámetro. Eso es lo que está diciendo esa afirmación, que es, tú estás apostando a que la muestra que tomaste es una de las muestras que se mueve en esta zona y no una de las que se mueve en esa zona. Pero ¿cómo puedo decirlo del 9%? Como llego si solamente vieras la primera parte de la afirmación, ¿cómo sé yo que era un 9%? Porque, en este caso, los intervalos de confianza, a menos que alguien te explicite lo contrario, tienden a ser simétricos. Y de hecho, lo que yo les estoy enseñando en este curso es que son simétricos. Por ende, la manera de verlo, que yo les decía, es, tú puedes ver cuál es el rango del intervalo, 2,4. Sabes que es la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Entonces sabes que es 1,2 el margen, y ya puedes restarle 1,2 a eso, sumarle 1,2 a eso, y te va a dar lo que observaron en esa muestra. El 9% es el promedio, por ejemplo, en este caso de este estudio, 9% fue la proporción de personas que encontraron en esa muestra que tenían esta condición. Entonces, yo tomé la muestra y encontré un 9%.
Podría simplemente decir, entonces la población tiene un 9%, pero eso sería equivocado porque yo sé que producto de la muestra puede haber variabilidad. Entonces lo que estoy haciendo es que a ese promedio que yo observé en la muestra le estoy poniendo este intervalo de confianza diciendo, para volver, debería copiar las láminas más a menudo, yo no sé cuál de estas es, pero yo creo que si yo le coloco ese rango, voy a capturar esta barra general. Pero el hecho es que tú no sabes, podrías tener la mala pata de haber sacado esa. Y en realidad, tú no sabes, podría salirte una muestra por acá. Quizás realmente estás súper lejos del parámetro. Pero tú estás diciendo, porque construí este intervalo del 25%, creo que voy a cometer un error solamente una de 20 veces. Y ya hablamos en la clase pasada que una de 20 veces, dependiendo de qué es lo que estén haciendo, les puede parecer como harto o poco. Podrías querer una de 999 veces, en cuyo caso tu intervalo de confianza va a ser mucho más grande. E intuitivamente, si es mucho más grande, es mucho más difícil, tiene que ser mucho más extrema la muestra como para que tú no captures el parámetro poblacional. Para hacerme una idea, por ejemplo, que eligió usted del entorno depresivo, ¿Sí? ¿sería algo confiable decir un 95% o te encuentro que es un mal? Es que curiosamente depende, lo que vamos a ver progresivamente es que depende qué es lo que vas a hacer con ese dato. Ya. Mientras más consecuencias tiene el uso de los datos, mayor precisión es la que vas a querer. Si es que tú vas a decir, mira, voy a forjar la política pública respecto a incentivos para promover mayor contratación de psicólogos o promover la especialización en esto porque creo que no hay suficientes, esa decisión probablemente tú esperarías que tuviera un grado de precisión más alto que simplemente estoy reportando esto como parte de una tesis de magíster, por ejemplo, que alguien puede o puede no leer. Depende de las circunstancias. Y eso es efectivamente... Yo les dije que en psicología hay una suerte de obsesión con usar siempre el 95%, ese es como el estándar, pero estrictamente dependiendo de lo que tú quieres determinar, tú podrías querer tener grados de confianza mucho más altos. ¿Otra pregunta respecto a esta fórmula? Promedio observado más o menos la combinación de estas dos piezas de información. Uno, cuál es la definición estándar, el error estándar, la definición estándar de la distribución muestral, y el Z que me indica qué porcentaje de esa distribución muestral yo quiero capturar con el intervalo de confianza. ¿Se entiende? Esto simplemente, de nuevo, esto lo vimos en la clase pasada, esto está ilustrando que si yo quiero un intervalo de un 95%, esos son los valores. Si quiero 1,99 es 2,58. ¿Qué pasa, por ejemplo, que también salió en la tarea como cuando nos dan el Z, nos dice como usa el Z como 1,96, como dónde le indicamos el porcentaje? O en general, como en este tema. Como ya nos dan el Z, como dónde metemos el porcentaje. Es que un Z, lo que te puedo preguntar es al revés. Si te digo tal Z, a ver, si yo te dijera lo que ya respondieron. Ese valor de Z, si tú asumes que es simétrico, está asociado a un porcentaje. Hay una relación 1 a 1 entre un valor Z y qué porcentaje bajo la curva normal tú estás capturando en una distribución normal estándar. Entonces, si yo te dijera construir un intervalo de confianza con Z 3,2, lo que yo te podría preguntar, normalmente asumiendo que te doy una tabla o que tienes R a mano, es cuál es el grado de confianza que es ese intervalo de confianza. Y ahí tú tendrías que averiguar a qué porcentaje del área bajo la curva está capturando 3,2, que sería un porcentaje muy, muy alto. ¿Se entiende eso? Excelente pregunta. Casi todo, pero el diablo está en los detalles y es en la escuela donde efectivamente está la precisión, los grados de precisión que tú quieres para cosas que explotan o vacunas o ese tipo de cosas, donde quieres un altísimo grado de confianza. Pero yo tengo una pregunta, ¿hay que multiplicarlo por 1,96 o como sumarlo, no sé, como... El Z, en el caso de que queramos el 95% de los valores, se multiplica por 1,96. Sí.
el error estándar se multiplica por el valor de z que captura el área bajo la curva que ustedes quieren capturar. Claro, se calcula para un lado y después para el otro. Sí, es simétrico. Entonces, de esta fórmula tú también la puedes escribir como x barra más menos eso. Y eso es el intervalo. Es lo que está escrito justo abajo en la letra. Esto se lo mencioné en la clase pasada, que yo puedo de alguna manera reducir ilusoriamente el intervalo de confianza. Al reducir el grado de confianza, tú siempre puedes hacer un intervalo más chico si estás dispuesto a hacer un intervalo de confianza al 20%. Pero la forma ideal en la cual a mí me gustaría reducir un intervalo de confianza es aumentando el tamaño muestral, de tal manera que manteniendo el grado de confianza, el intervalo de confianza sea más pequeño. ¿Ya? Esto vimos los supuestos, muestras aleatorias y observaciones independientes. Esto es bueno que lo sepan. Lo de las muestras aleatorias, el punto clave es que la muestra tiene que ser representativa. Yo les he dicho varias veces, estamos asumiendo en este curso, estamos viviendo una vida sencilla, pensando que en realidad tenemos muestras que son representativas y aleatorias. Y las observaciones son independientes. Eso yo les advertí que es rara vez cierto en contexto de ciencias sociales, y que si están muy interesados en eso pueden tomar cursos avanzados de estadística en el magíster, avanzados en psicología. No es que digamos, entonces no podemos utilizar, hay una extensión de lo que vamos a ver en este curso que permite lidiar con muestras donde las observaciones están relacionadas, donde las observaciones no son independientes. Pero todo lo que les estoy mostrando es la versión sencilla que asume independencia entre las observaciones. Ya. Ok. Si están claros con esto, si hay claridad respecto al intervalo de confianza, y este sería el minuto de hacer preguntas. Si no, vamos a avanzar derechamente a contraste de hipótesis, que es lo que hemos estado tratando a lo que hemos estado dirigiéndonos durante estas últimas 2 clases como algo. Los noto ansiosos por avanzar a contraste de hipótesis. Ya. Entonces, vamos a pensar en un caso, en este escenario. Los pacientes de un consultorio obtienen en promedio 10 puntos con una evaluación estándar de 4 puntos en un cuestionario de presión con un máximo que varía entre 0 y 20. Estoy diciendo, hay un consultorio, tiene un cuestionario de screening de depresión, el cuestionario puede tener entre 0 y 20 puntos, y en promedio la gente saca 10 puntos y tiene una depresión de 4. ¿Ya? ¿Entiendes ese setting? Como parte de una iniciativa, alguien les viene a vender la idea de que unos talleres van a mejorar el nivel de salud mental y van a reducir los niveles de depresión. Agarran un grupo de personas, ¿ya? Y lo ponen en el taller, y el promedio del mismo cuestionario de las personas después de salir del taller es 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La pregunta del millón es: ¿fue efectivo el taller? Voy a ponerlo en términos concretos. ¿Ustedes estarían a favor de gastarse la poca plata que van a tener en su presupuesto para contratar a la persona que les está vendiendo este taller en base a ese resultado? Se supone que un puntaje menor es menos depresión. Sí, estamos asumiendo eso por ahora. Entonces, aquí ya tenemos una persona que sí, alguien más. Es que poder tomar una muestra que sea justamente, que sea la parte de abajo del promedio, la creación de 4 puntos. Efectivamente está la posibilidad de que simplemente el taller no haga absolutamente nada y que por azar, a ver, piénsenlo así, porque esto es una muestra, el 50% de la probabilidad de que les salga exactamente el promedio poblacional es 0, ¿ya? Entonces, hay un 50% de las veces en que yo, sin hacer nada, voy a obtener, si mi taller consiste en pasarles hojas en blanco y tener a la gente sentada horas ahí, solamente por azar puede que yo haya tomado una muestra de lo que está arriba o una muestra de lo que está abajo. Y la pregunta es: ¿qué tan arriba o qué tan abajo? Si tú dices, por ejemplo, bueno, salió 8, por ende el taller debe funcionar, lo voy a tomar, lo que estoy diciendo es que también podría haber salido 12.
Y ustedes tendrían que haber dicho alguien que venga a agarrar a este sujeto que está provocando depresión entre las personas. Lo digo en serio, en el fondo, la pregunta es, ¿pueden? A ver, acá estamos, cuando les pregunté, bueno, cuando les decía que estábamos caminando hacia la pregunta de si existe una relación entre dos variables y cómo cuantificar eso, es por este tipo de decisiones que lo usamos, ¿ya? Yo tengo que tomar una decisión respecto a si hay algo que vale la pena ser perseguido o no como una línea de intervención. Tengo datos de grupos pequeños de personas y tengo que decidir si voy a someter a una población más grande a ese tratamiento. Y lo que tengo es esto. Sé el promedio que había antes y sé el promedio que hay para un grupo pequeño de personas. Y yo les estoy preguntando si es que fue efectivo el taller. En base a lo que saben ahora, ¿qué podrían hacer? Sin lo que venimos conversando en la última media hora. ¿Ah? Ya, excepto que podría, es una respuesta válida que podrías hacer una muestra más grande del taller, pero supongamos que estos son los datos que tú tienes. Esto ya es lo que ocurrió. Tú ya financiaste ese taller. ¿Qué podrían hacer en base a lo que estábamos conversando recién? Ya te calculé el error estándar. Te estoy diciendo que es 4, que es la desviación estándar, y 10 personas participaron del taller, ese es el error estándar. La desviación estándar después Hacer un intervalo de confianza es lo primero que ustedes debieran poder hacer en base a lo que hicieron, a lo que ya aprendieron. ¿Cuál sería el intervalo de confianza en este caso? Si yo lo quisiera hacer al 95%. Sería 10 más o menos 1,96 por 1,27. Voy a repetir eso. 10, perdón, no, el intervalo de confianza en torno a qué? Al promedio de la muestra. El promedio de la muestra. Ya. O sea, sería 8. Tu pregunta es, este promedio, en el fondo, tomarías el promedio de la muestra y construirías ese intervalo de confianza. La distribución muestra, si bien esta es la población que tiene desviación estándar 4, la distribución muestral tiene una desviación estándar más pequeña, es de 1,27. Ese 1,27 salió de aquí. Ese 10 salió porque eran 10 personas en la muestra y ese 4 salió porque yo te conté una historia donde es razonable pensar que yo me sé la desviación estándar. Pero, profe, ese 10, es que yo pensé que ese 10 salió de que se habían asignado 10% entre ellos. Sí, tal cual. Ahí sale. Pero además el promedio. No, es una coincidencia que sea, debería cambiar el número. Son 10 personas. Es el 10 porque es el número de personas que están en el taller. Tengo mi distribución muestral que tiene el error estándar 1,27, tiene la misma media de la población, eso lo sabemos por las características de la distribución muestral. Entonces, sabemos que el 95% de las muestras van a tener un promedio entre 7,52 y 12,48. Eso sí que yo lo construyo a partir del promedio muestral. ¿Ya? ¿Se entiende esa afirmación? Sabemos entonces que si el taller no tiene ningún efecto, podríamos esperar igual ver resultados del taller que fueran tan bajos como 7,5 o 12,5. ¿Se entiende eso? Ya, y acá, permítame simplemente hacer la pausa. Esta es una intuición fundamental con la que debieran salir del curso. Es no creerle a los resultados de una muestra como si fueran iguales a los de la población. Cada vez que ven resultados de una muestra, tienen que acordarse que eso tiene variación por azar producto de cómo muestrearon. Esas personas te van a dar un resultado distinto a otras personas. ¿Se entiende esa idea? Esa es la intuición detrás. Y esto te está permitiendo decir, bueno, ¿qué tanto podría, creo yo, si todos los supuestos fueran correctos, qué tanto podría haber variado esto? Te da una idea respecto a qué tan distinto podrían haber sido los resultados. Si los participantes del taller tuvieron un promedio de 8 en el cuestionario y yo construyo un intervalo de confianza y yo me pregunto, ¿fue efectivo el taller de nuevo con esta información? Lo que les estoy preguntando es, ¿tienen suficiente evidencia? ¿Tienen razones para pensar que el taller fue efectivo? Lo que les estoy preguntando acá es clave. Por favor, piensen en esta pregunta un minuto. Personas ya me han respondido, pero quiero que piensen en lo que les estoy diciendo. ¿Tienen evidencia suficiente para convencerlos de que el taller es efectivo? Ya, hay varias personas que dicen que no. ¿Por qué no? Fíjate que de hecho está capturando el parámetro.
¿Por qué? Les pregunté, ¿tienen suficiente evidencia para decir el taller es efectivo? Y varios me dijeron que no. Les estoy preguntando, no les estoy discutiendo, les estoy preguntando ¿por qué tienen la intuición de que no hay suficiente evidencia? Porque el promedio de esa muestra está dentro del intervalo de confianza de la población, entonces puede ser por el azar o puede ser por el taller, no tenemos idea. ¿Ya? ¿Alguien más? El intervalo de confianza se extiende para arriba y para abajo. O sea, tengo probabilidades de que sea menor o mayor el efecto del taller. O sea, para entrar que es eficiente, o sea, que es eficaz toda la probabilidad de que sea sobre el promedio de la muestra. Ya. Voy a preguntarlo, ustedes van el día, pero voy a preguntarlo de otra manera, que es lo que está ahí. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado para convencerlos de que el taller era efectivo? En base a lo que han visto, estoy a nivel de intuiciones. El intervalo de confianza que construya con el resultado es que por sobre, o sea, completamente por sobre el promedio de muestra. O sea, que sea menor a 7,52 y ahí tendría un poco más de confianza en que sí fue efectivo. Ya, ¿y por qué? ¿Qué es lo que les estoy preguntando, les estoy pidiendo que piensen conceptualmente? ¿Qué es lo que les está diciendo el hecho de que estuviera así de extremo? Porque el Pero, ¿qué vas a...? 95% de las veces va a estar ahí, entonces, o sea, como que pase lo que pase, es muy probable de que esté ahí. Por ahí va. Ese es el punto. Si tú sabes que por azar puede ocurrir algo, no quiere decir que hay 95% de probabilidad de que esté dentro, como fue el caso de ese, pero si nosotros lo tuviéramos fuera, solo habría un 5% de probabilidad de que eso fuera azar. exactamente. El punto acá es que si está muy cerca, si está dentro del 95%, lo que estás diciendo, la intuición es, esto es algo que perfectamente podría haber pasado por azar. Entonces lo que yo necesito, lo que voy a considerar como evidencia de que algo está ocurriendo, es que tiene que ser algo tan extremo, tan distinto, que sea inusual el que ocurriera por azar. Si yo veo algo que pasa completamente por azar, o que podría ocurrir solamente por azar, yo no me inclino a pensar que hay algo. A ver, un dado, si yo lo tiro 100 veces, debería dar promedio 3,5. ¿Estamos de acuerdo? Un dado de 1 a 6 que no está cargado. Si yo tiro el dado 10 veces y me da 3,4, ¿ustedes creen que está cargado? No. Ya. Si me lo tiro 10 veces de nuevo y ahora me da 3,2. Ya. Pero si yo lo tiro 10 veces y me da 1,2. Eso es sospechoso. Ya. La razón, lo que les estoy tratando de decir es que la razón por la cual yo les dije 3,4, si hubiera dado 3,6 o 3,8 en 10 tiradas, es porque es algo que ustedes debieran pensar desde esta perspectiva, eso podría haber pasado perfectamente por azar. Yo no voy a acusar a alguien, no voy a tomar una decisión diciendo, el dado está cargado, estás haciendo trampa, a menos que el resultado sea suficientemente extremo como para que yo piense, esto no podría, es poco plausible que estuviera ocurriendo por azar. Si yo hago un intervalo de confianza del 95% y capturo, en este caso yo sé cuál es el parámetro poblacional 10, lo que eso me está diciendo, o al revés, en esta lógica, cuando ya hago lo que sé, hago el 95% y veo que esta muestra está ahí, lo que estoy viendo es un resultado de 8 en un grupo de 10 personas, es algo que perfectamente podría pasar por azar. Es equivalente a que tire el dado 10 veces y me salga 3,3 y piense que la persona que está tirando el dado es muy bueno bajando el promedio de los dados. ¿Me explico? ¿Se entiende la idea? Si no se entiende la idea, este minuto hacer preguntas. Pero influye en que el 8 sea mayor a 17,52. Está todo, es simétrico. Cuando tú miras desde la población y si haces el intervalo, calculas cuál es el rango del 95%, te está dando ese margen. Cuando haces el intervalo de confianza, la razón por qué el intervalo de confianza del 95% incluye ese 10 es porque está dentro del rango. Si fuera exactamente 7.52, tocaría en el extremo ahí. Y si fuera menor a 7.52, no lo capturaría. Entonces es simétrico, ya sea que tú partas de la población y veas el rango para preguntarte si la muestra está o no en ese rango, que si partes de la muestra y haces el intervalo y te preguntas si captura o no el parámetro. La distancia es simétrica, por ende te da el mismo resultado en cualquiera de los dos casos. Ya sea que lo pienses
¿Es esta una muestra que está dentro del 95% de las muestras en torno al promedio? ¿O esta muestra, cuando hago el intervalo de confianza, captura o no el parámetro poblacional? Es exactamente la misma conclusión. No sé si se hace sentido. Pero ahí sería 12,48, 48 o 10. Tiene que dar. Hizo un intervalo más chico que saca, porque ya tengo 7,50, tengo dos números más grandes para el intervalo que estoy describiendo en el 5 horas. Ya voy a revisar el número. ¿Se entiende la idea? Ya. La idea es, en base a la experiencia del primer taller, ya. En base a la experiencia del primer taller se realiza una segunda versión. Tú quieres más información. Y ahora el resultado del taller te da en promedio 7. Las mismas, otras 10 personas. Vamos a hacer. Bajo la lógica que estábamos hablando, lo que te estaría mostrando esto es que este taller tiene un promedio que es tan bajo que es un promedio que tú no esperarías en 19 de cada 20 veces observar cuando tú tomas una muestra de la población original. ¿Se entienden? ¿Se entiende esa idea? Por ende, en este caso, tú podrías considerar que tienes suficiente evidencia para pensar que esta muestra viene de otra población. Profe, ¿ahí lo que nos indica es 7 o solo extremo? Si lo miras, si tú calculas el 95% acá, vas a ver que el 7 está fuera de ese rango. Pero si lo miras desde el promedio, es el intervalo de confianza que te está marcando que está abajo de 10. Pero de nuevo, es exactamente la misma respuesta. Es simétrico. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hasta qué hora este móvil? Sus reacciones no me están llenando de confianza y no sé si es porque estoy repitiendo algo que ya tienen absolutamente claro y deberían avanzar más rápido, o en realidad puede que no estén inclinados a estar preguntando y expresar que hay uno que otro detalle que no está claro. Si el primer taller te dio promedio 8, lo que yo les estoy diciendo es, ese 8, en base a los datos que ustedes vieron, es un resultado que es perfectamente, mira, piénsalo así. Tú sabías que la población tenía promedio 10 y depresión estándar 4. Si tú no haces un taller y agarras al azar 10 personas, o sea, no interveniste, no tienes ninguna razón para pensar que alguien cambió, lo que tú sabes es que el 95% de las muestras van a tener esa variación. Tú podrías perfectamente, a pesar de que el promedio de la población es 10, tú podrías tomar una muestra y te podría salir una muestra de 7,6 o de 12,3 o de 10,1. Son muestras que son posibles que te ocurran en términos de azar. En el mismo sentido que si yo tiro un dado, no me va a dar 3,50000 promedio, sino que lo tiro varias veces y me puede dar 3,7, 3,2, 3,4. Son posibles valores que van a ocurrir solo por azar. Y producto de eso, si yo veo un valor de 8, yo podría pensar, en realidad este resultado es un resultado que es perfectamente esperable, no porque el taller haya hecho un efecto, sino simplemente porque por azar agarré personas que tenían menores niveles de indicadores de depresión en base a ese cuestionario. Y punto. Pero al final las dos formas son insuficientes. Porque una, como que no me está diciendo nada, y la otra me puede decir que la población de la muestra no es representativa. Si tú estás haciendo estos cálculos es porque estás asumiendo que la muestra es representativa. Eso es uno de los supuestos de todo este ejercicio. Si tú crees que tu muestra, si tú realmente crees que tu muestra no es representativa, ráyame la suma, tú no deberías estar usándola para hacer inferencia respecto a la población. Tienes que estar dispuesto a hacer ese salto para que todo esto tenga sentido. Entonces lo segundo sí no sería. En el segundo, tú dirías que, a ver, en el segundo caso, si vuelves a hacer el taller con las 10 personas y te sale 7, tú dirías, bueno, acá lo que yo estoy observando es que al 95% es inusual el hecho de que aparezca un promedio tan bajo dada esta población.
Y hay dos alternativas. O empiezo a creer que el taller fue efectivo, o que se relaciona con el hecho que haya bajado, o creo que tuve la mala suerte, o buena suerte para el tipo del taller, que la muestra que tomó, a pesar de que el taller no tiene ningún efecto, resulta que es una muestra extremadamente baja en términos de la distribución y por ende tengo eso. Y acá es donde tú dices, con un 95% de confianza, ¿le crees o no a que el taller efectivamente está teniendo un efecto? Y esa es una decisión que tú tendrías que tomar con un grado. Tú puedes decir 95 no es suficiente, lo voy a agrandar en 99, probablemente no te va a dar con 99 en el 100. ¿Ya? El punto es que la intuición acá es, yo sé que voy a tener variación por azar, y lo que me estoy preguntando es, lo que yo observo en la muestra, ¿está suficientemente lejos, es suficientemente extremo como para que yo piense que en realidad esto probablemente no ocurrió por azar, o no debiera atribuirlo por azar? ¿Entienden? Estoy un poco confundida, como para hacer una conclusión, entonces habría que hacer como varios intentos. Ese es el problema, solamente tienes un intento. Yo acá estoy ilustrando, tienes una muestra, otra muestra, pero lo que te va a ocurrir es que normalmente tú tienes los datos de un ejercicio. Y lo que les estoy diciendo es que esa parte no es hipotética, eso es lo que les va a pasar en el día a día. Ustedes van a tener datos disponibles y son los datos que están. Y van a tener que tomar una decisión respecto a datos que no tienen. Entonces, acá todavía estamos jugando con que yo les estoy contando que tenemos información de la población, o tenemos información, o que podemos repetir la muestra, pero muchas veces tú no tienes tiempo de repetir la muestra, y esos son los datos que tienes. Una pregunta, ¿por qué es mejor sacar el 95% antes que lo No, les enseño el 95% en un ejercicio de replicación de la tipicalidad de psicología. En psicología normalmente te van a pedir el 95%. Pero piénsenlo así, piensen eso como un mínimo. Cuando tomar una decisión con un 60% de confianza, no, eso rara vez se considera aceptable. Ya. La lógica, y aquí vamos a tomar el puntaje Z y lo vamos a convertir en una cosa un poco distinta, que es una prueba Z. Y lo que hemos visto hasta ahora es la lógica de la prueba Z. Lo que tienen que entender es que todo esto se hace de una perspectiva de escepticismo. Ustedes ven algo, alguien te está tratando de vender algo y tú partes no creyendo. Tú partes pensando todo explicable por azar. Y lo que tiene que ocurrir es que el resultado que te están mostrando es tan extremo que tú estés dispuesto o dispuesta a decir, en realidad sería poco probable que eso hubiera ocurrido por azar. Yo creo que en realidad eso es tan extremo que no creo que haya sido el producto simplemente del azar. Pero desde la lógica que estamos viendo en este curso, necesito que se pongan siempre en la postura del escéptico que dice, yo creo que en realidad, primero tienes que convencerle que esto no pasó por azar. Y esa es la primera explicación. Si yo te digo, mira, es que esta terapia reduce el número de conflictos, etc., yo creo que eso puede ser por azar. Muéstrame que hay algo ahí que me diga que en realidad esto es tan potente como efecto, que no simplemente voy a asumir que lo que me estás proponiendo no sirve para nada y es simplemente producto del azar. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al hacer una prueba Z, y que lo que van a ver esto sea, cuando yo les decía al comienzo del curso, vamos a tomar una idea y después la vamos a construir sobre ella, aquí vamos a retomar algo muy similar a lo que es un cálculo de puntaje Z, pero lo que necesito que entiendan, o que necesito que espero poder explicar, es que ahora esos mismos cálculos son interpretados de una manera un poco distinta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estoy tomando el promedio que yo observé, le estoy restando el parámetro 7 menos 10 y estoy preguntándome esa diferencia de promedios, que es entre lo observado y el parámetro poblacional, que es un valor de 3 en este caso, ¿qué tanto más grande es que una desviación estándar? ¿Ya? Y esto es equivalente a que yo estoy calculando qué cosa. Aquí es análogo a esto que acabo de hacer. Si tomo un promedio, tomo un valor, le resto el promedio y lo divido por la desviación estándar. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula?
calcula un puntaje Z? Sí, es el puntaje Z. La fórmula es virtualmente idéntica. La única diferencia es que acá lo que estás haciendo no es restar el promedio de la muestra y dividir por el de la desviación estándar de la muestra. Tú supuestamente tienes las características de la población. Entonces, lo que te está permitiendo esto es decirte cuál es el valor Z al que corresponde en la distribución muestral esa muestra que tú obtuviste. El residuo de la desviación. Cuando tú tienes una muestra, en esta distribución muestral te sale una muestra con 7, si tú le restas 10, el promedio poblacional, y lo divides por el error estándar, te está diciendo que esa muestra es equivalente a 2,36 errores estándar. ¿Se entiende? Y si yo sé que la muestra está en 2,36 errores estándar hacia abajo, sé por ejemplo que un intervalo de confianza al 95% no capturaría esa muestra. ¿Por qué sé eso? Porque está más abajo que 1,96, exactamente. Si el Z en la distribución muestral de esa muestra es menos 2,36, eso quiere decir que está más allá del rango de 95%, que es 1,96 para los dos lados. De hecho, está más allá que el de 99%. Esto pondría que el obtener en un taller de 10 personas un promedio de 7 lo coloca por aquí. Es algo extremadamente inusual, que para efectos de la lógica que estamos usando sería, en realidad es tan extremo esto que yo voy a abandonar mi posición de escepticismo y voy a dejar de creer que esto es simplemente por azar. Si esto es algo que tendría que haber ocurrido en una de cada 500 veces, una de cada 1000 veces, voy a decir, en realidad no voy a asumir que el taller simplemente es, los resultados del taller son simplemente producto del azar. El estadígrafo Z es, exacto, siguiendo la misma lógica del puntaje Z, el estadígrafo Z es el promedio muestral menos el parámetro poblacional partido por el error estándar. Que ustedes debieran, si que están entendiendo esto, debería serles claro por qué el resultado de eso es igual al valor Z que se asocia a esa muestra en la distribución muestral. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy posicionando en la distribución muestral en términos de Z dónde está esa muestra. ¿Se entiende esa idea? Yo no entendí lo del puntaje Z y como los porcentajes. ¿Te acuerdas de esto, cierto? Sí. Hay un área bajo la curva y siempre mantiene estas mismas proporciones. Entonces tú sabes que si tú tienes un puntaje Z de menos 1 y haces un rango de Z menos 1 y más 1, eso contiene el 68,2%. En ese sentido, es porque sabemos, de hecho, esto literalmente fue una de las preguntas de la prueba, en que yo les decía qué porcentaje de personas tiene más de este puntaje, qué porcentaje. Eso es tomar lo que ustedes saben de puntaje Z en términos de área bajo la curva, y eso es lo que estamos tomando acá. Estamos extendiendo la lógica de estadística. ¿Por qué cambió la fórmula y ahora es la desviación error del promedio? Que antes era el error. Ah, lo mismo. Es lo mismo, es la desviación estándar es el error estándar. Ah, ya. Es la desviación estándar de la distribución muestral. Es lo mismo. Error estándar. Puedes cambiar eso por E. Cuando dices lo mismo tienes que decirme las dos cosas para poder confirmar que es lo mismo. Ah, ya. Una pregunta. Que no me quedó muy claro lo de cuándo sí convence y que no es así. Lo importante, ya, la razón, tenemos que avanzar todavía. La razón por la que puede que no te esté quedando claro es porque tú tienes que definir cuál es el grado de confianza en el cual yo te convencería a ti. Tú dices, mira, necesito que la probabilidad de que esto sea por azar sea sobre qué tan baja tiene que ser. Y tú puedes decir 99%, 95%, 68%. Si tú dices al 95%, vale decir, quiero solamente tener la posibilidad de equivocarme una de cada 20 veces en términos de que yo tuve una muy extrema, en este caso tú deberías convencerte. Deberías decir, mira, si yo hago el intervalo de confianza que captura el parámetro poblacional 19 de cada 20 veces, yo voy a asumir que esto es suficientemente extremo como para decir, en realidad esto yo no estoy dispuesto a creer que pasó por azar, porque eso solamente ocurriría una de cada 20 veces. Yo voy a creer... Que ese número a menos.
Es que no es el número, el punto es la relación que hay entre el intervalo de confianza y el parámetro. El intervalo de confianza, al porcentaje que lo construiste, no está capturando el parámetro poblacional. Acá lo importante no son los valores, sino que la lógica de que tú sabes cómo construir el intervalo de confianza a un determinado grado y te estás preguntando, en el caso de la prueba Z, que es una prueba introductoria, dado que estamos asumiendo que sabemos las características de la población, tanto en términos de media y de desviación estándar, y tú estás viendo si lo captura o no. Y creo que con eso estamos ya en el horario de recreo. Pregunten si es que no están entendiendo.